En 1609 llegó a Italia un objeto que iba a cambiar la vida de Galileo drástica y completamente. Un objeto que atrajo hacia él la ira de la Inquisición y casi le costó la vida. El anteojo. Aunque aquel anteojo era rudimentario y no era más que un juguete innovador, despertó un entusiasmo febril en Italia. Pero en manos de Galileo iba a alterar el modo en que la humanidad percibía el mundo de un modo profundo e irrevocable. Tan pronto como pudo, Galileo obtuvo una descripción del instrumento y aquella misma noche se dedicó a la construcción del primer telescopio. La oportunidad de dar su siguiente paso hacia adelante no iba a tardar en presentarse. Cuando el Senado estaba considerando si comprar o no uno de esos nuevos instrumentos, Galileo se ofreció de inmediato para construir uno mejor. Para su regocijo, el Senado aceptó esperar a ver lo que era capaz de hacer. Galileo se puso a trabajar de inmediato, utilizando las mejores lentes venecianas, probando y rechazando modelos una y otra vez, luchando con los problemas de distorsión y aumento, hasta que a finales de agosto consiguió terminar un telescopio que sin duda iba a ensalzar su reputación, pues aumentaba en 9 veces la visión de cualquier objeto. Cuando lo presentó ante el Senado, el éxito fue instantáneo. Eso le reportó la cátedra vitalicia de matemáticas en la Universidad de Padua, además de un salario de 1000 florines anuales. Eso era solo el principio. Galileo transformó completamente su taller para orientarlo a la producción de telescopios, en un intento de conseguir una magnificación de las imágenes aún mayor. Pasó poco tiempo antes de que lo lograra y consiguió construir un telescopio de 30 aumentos. Fue este telescopio el que dirigió emocionado hacia los astros. Lo que vio Galileo a través de su telescopio le dejó anonadado. Los cielos abrieron las puertas de sus secretos y maravillas. Con cada nuevo descubrimiento, las pruebas de que la Tierra se movía eran cada vez más evidentes. Pero las propias vistas eran impresionantes para un observador del siglo XVII. En su pequeño libro Sidereus Nuncius, el mensajero de las estrellas, Galileo escribió: «Es una visión de lo más hermosa y agradable contemplar el cuerpo de la Luna unas 30 veces más grande. Uno puede saber, con la certeza que nos proporcionan nuestros sentidos, que la Luna, ciertamente, no posee una superficie lisa y pulida. Al contrario, es rugosa y desigual, como la propia superficie de la Tierra. Está llena de grandes protuberancias, abismos profundos, suaves colinas y profundos valles». Aristóteles había afirmado lo contrario. Los descubrimientos se sucedieron a raudales. La Vía Láctea resultó ser una retahíla de estrellas. Había estrellas que jamás se habían observado antes. Tan numerosas, dijo Galileo, que casi está más allá de lo concebible. Luego descubrió que los 4 satélites de Júpiter, de hecho, orbitaban a su alrededor. Estaba a punto de remachar otro clavo en el ataúd de la teoría aristotélica. Aristóteles estaba equivocado. Galileo lo sabía y no tenía miedo de proclamarlo al mundo. Eso hizo con la publicación de Sidereus Nuncius. El libro se convirtió en un bestseller y en pocos meses se publicó una segunda edición. Galileo se hizo famoso de la noche a la mañana, su sueño se había convertido en realidad. Pero a pesar de su éxito, Galileo no se sentía más satisfecho que siendo un matemático desconocido. No lo estaba ni con el enorme aumento de su salario, ni con el título de filósofo y matemático del Gran Duque, ni con toda Europa hablando de él. Dimitió de su cargo en la Universidad de Padua y regresó a Florencia. Casi inmediatamente, sus estudios del cielo nocturno le llevaron al descubrimiento de que Venus debía orbitar alrededor del Sol y no de la Tierra, lo que confirmaba la teoría de Copérnico de una Tierra en movimiento. A medida que Galileo ganaba en confianza y seguridad, también aumentaba la indignación y la determinación de sus enemigos para aplastar al presuntuoso astrónomo. El amigo de Galileo, Maffeo Barerini, se convirtió en el Papa Urbano VIII. El futuro parecía lleno de promesas,
pero Galileo pronto iba a descubrir lo engañado que estaba. En 1632, cuando Galileo tenía 68 años de edad, terminó el Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, una disertación sobre todos los puntos que él trataba de defender. Fue un intento de volver a presentar su teoría de la Tierra en movimiento y una verdadera joya literaria. Galileo había calculado mal, y la aparición del libro fue como si se tirase de cabeza contra el suelo. El Papa Urbano VIII se enfureció ante aquel acto de abierto desafío. Los jesuitas, dando escape a años de resentimiento, hicieron todo lo que pudieron para avivar la ira del pontífice. El libro fue suspendido y sometido a un concienzudo examen. Cuando Galileo se dio cuenta del resultado, se quedó totalmente mudo, sorprendente para un hombre como él. El diálogo fue considerado inaceptable para la Iglesia, pero todavía iba a suceder algo peor. El Papa convocó a la Inquisición, lo que condujo a Galileo a una situación realmente crítica. Galileo se encontraba en un estado de shock cuando la Inquisición de Florencia llamó a su casa con una acusación formal. Le ordenó que se presentara en Roma antes de 30 días para responder a los cargos que pesaban contra él. Era justo la noticia que más temía. Galileo iba a ser acusado de herejía y procesado. En Roma se celebraron una serie de vistas e interrogatorios para poner a prueba las convicciones y la inteligencia de Galileo. Como en la primera ocasión, y aunque estaba débil y enfermo, se defendió con habilidad y brillantez, intentando superar a sus detractores por medio de la oratoria. Pero ahora iban a obligarle a hincar la rodilla. No era aquel el momento para su prosa satírica. Estaba luchando por su vida, por su honor, por la verdad. De los archivos del Vaticano llegó el documento falsificado en el que se le ordenaban no sostener, enseñar ni defender la teoría copernicana en ninguna forma. Galileo protestó y afirmó que dicho documento no recogía los hechos correctamente. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Los diálogos iban claramente contra esa orden. No había salida posible. No había posibilidad alguna de defender su postura. Para Galileo, la decisión era clara. ¿Valía la pena morir por la verdad? ¿Debía soportar la cárcel, la tortura y ser quemado en la hoguera por sus creencias científicas? ¿Debía sacrificarse por los principios que sabía que eran ciertos? En última instancia, ¿poseía el coraje para afrontar el martirio en aras de la ciencia? Con las llamas bailando en su mente y los gritos de otros herejes resonándole en la mente, Galileo compareció de nuevo ante el comisario general de la Inquisición y sus ayudantes. El orgulloso y arrogante indagador de la verdad iba a ser obligado a confesar su pecado. Su humillación fue completa. Mi error ha sido, lo confieso, la vanidad, la ambición de gloria, la pura ignorancia y el descuido. Y me confirmo en mi aseveración. No he sostenido ni sostengo como verdadera la opinión que ha sido condenada del movimiento de la Tierra y la inmovilidad del Sol. Si me concedieran, como yo deseo, los medios y el tiempo para presentar una clara demostración de ello, estoy listo para hacerla. Habiendo confesado, Galileo esperaba una sentencia clemente, pero su antiguo amigo, el Papa, quería venganza. Su deseo era destruir a Galileo. La sentencia fue severa. Postrado de rodillas, un hombre anciano y enfermo esperaba temblando de miedo bajo la larga túnica. Su sentencia de prisión se confirmó, al igual que la prohibición de su libro. Pero solo más tarde llegó la parte más dura para el orgulloso genio. Yo, Galileo, hijo del finado Vincenzo Galilei, florentino, de 70 años de edad, he sido declarado por el Santo Oficio culpable de ser sospechoso de reiterada y vehemente herejía. Eso es como decir que he sostenido y creído que el Sol era el centro inamovible del universo y que la Tierra no era el centro y se mueve.
con sincero corazón y una fe ciega, abjuro, maldigo y aborrezco de los errores y herejías anteriormente mencionados.